Buenas noches. Entonces, aquí vamos a iniciar con el tema de justicia sanitaria, el cual buena parte de lo que nosotros vamos a ver hoy ya lo discutimos cuando vimos el concepto del derecho a la salud, del bienestar en todos los ciudadanos, pero que ahorita, bueno, vamos a hacer el enfoque hacia el área de la bioética y servirá entonces de refuerzo para cualquier duda que les haya podido quedar sobre este tema. Bueno, para iniciar el tema, vamos entonces a partir de lo que dice nuestra Constitución en su artículo 83, el cual, como ustedes ven en el texto, determina y señala que la salud es un derecho social fundamental y que el Estado está obligado para garantizarlo. Y que este debe de promover el desarrollo de políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Bueno, a través de todo este análisis vamos a poder sacar conclusiones de cómo estamos como país en el tema de justicia sanitaria. Fíjense, la CEPAL en el año 2000, él planteaba que para lograr un verdadero desarrollo de una sociedad tenían que lucharse contra las desigualdades sociales o por lo menos procurar llevarlas a sus más mínimas dimensiones. Y que todo esto se lograba era preservando los derechos económicos y sociales en correspondencia con los valores de igualdad, solidaridad y no discriminación, resaltando que esto tenía que ser garantizado para todas las personas, de ahí lo de la universalidad, la indivisibilidad, porque cuando se refiere a los derechos humanos, estos no pueden ser ponderados con que unos son de mayor o menor valor, sino que ellos tienen que ser garantizados integralmente, todos, y sin jerarquización. Y es el Estado el que tiene que velar, garantizar, porque esto se cumpla. Y sin nunca poner en riesgo los derechos civiles y políticos. Viendo este tema desde el punto de vista bioético, tendrían que ser analizados desde los enfoques deontológicos o teleológicos. Recuerden que el deontológico tiene que ver con el deber ser y que lo que se busca, digamos, la meta sería garantizar la santidad de la vida. Pero también tenemos el enfoque de las éticas teleológicas, en donde, digamos, se cuidan, se analiza a partir de las consecuencias de nuestros actos y que aquí tiene especial importancia la calidad de vida. Dentro de estos enfoques, digamos, cuando analizamos, cuando se proponen medidas, deben de considerarse desde ambas visiones para realmente poder responder a un deber ser. Hablando de cómo vamos a poder medir, cómo nos vamos a comparar, qué vamos a saber cómo estamos, entonces tenemos que conocer que hay indicadores que si son aplicados a nivel mundial nos van a poder decir cómo nos estamos comportando, si se están cumpliendo las metas o no. Entonces están los tradicionales, que son los indicadores básicos, como el Producto Nacional Bruto, es decir, la riqueza total de un país, y el PNB per cápita, que es el Producto Nacional Bruto por cada persona. Aunque ya estos son indicadores que cada vez se ha demostrado que no son totalmente directos y digamos, la riqueza de un país no necesariamente está relacionada con las condiciones de bienestar de la población. Lamentablemente Venezuela, como no lleva estos indicadores, no podemos tomar estas referencias, pero sí eso se demostró desde el siglo pasado, que para poder haber salud, para poder haber bienestar, poder lograr la calidad de vida de las personas, se necesitaba por un lado de riqueza, porque indudablemente que hace falta, pero también que hayan políticas globales dentro de un país que orienten esos ingresos, esa riqueza, realmente a la totalidad de las poblaciones.
También tenemos los indicadores negativos de salud que ya ustedes vieron tanto en epidemiología o en procesos salud-enfermedad, en donde son estos ya conocidos como la mortalidad general, prematura, materna, infantil. Estos eran indicadores que tomaron mucha fuerza, un ejemplo con las metas del milenio, pero ellos mismos demostraron que no eran suficientes. Ellas sirven para comparar, pero repito, como en este país no manejamos esta cifra, estamos así como un poco en el aire. También tenemos otro tipo de indicadores como las condiciones de vida y condiciones de salud. Estos son indicadores que han ido cobrando cada vez más fuerza, como las condiciones demográficas. Un ejemplo, Venezuela se sabe que perdió lo que llamábamos que era una gran, no me acuerdo ahorita del nombre, pero era algo así como el cupón de la gran oportunidad, porque íbamos a lograr un alto porcentaje poblacional de el grupo productivo laboral. ¿Qué pasó? Grupo que perdimos con la gran migración. Entonces ahorita tenemos o jóvenes o muy jóvenes que no son productivos o mayoritariamente ancianos. Claro que estos son condiciones, indicadores que tienen que tenerse en cuenta a la hora de definir políticas de salud en un país. También están los indicadores ambientales, como es el agua, como la disposición de desechos, qué pasa con las diferentes industrias, con la minería, etcétera. Un ejemplo, a condiciones ambientales más adversas va a haber entonces peores condiciones de vida. Igual desde el punto de vista cultural, los niveles educativos y las condiciones políticas de un país. Estas se miden como los índices democráticos, los niveles de transparencia, en la cual, lógico, estamos muy mal. Si ustedes vieron las cifras que publicaron hace no tanto tiempo, bueno, nosotros somos de los países menos transparentes, donde eso implica que debe de haber mucha corrupción. Y también están el índice de necesidades básicas insatisfechas, y esto es alarmante, porque entre estos indicadores tenemos un ejemplo que se considera hacinamiento cuando 3 o más personas comparten una habitación. Las condiciones de la vivienda, entonces eso tiene que ver si hay agua, si disponen de electricidad, si hay recolección de desechos. Bueno, ustedes mismos vayan sacando conclusiones. También el número de niños entre 6 y 12 años que tengan escolaridad o no. Y algo muy importante, que es el número de personas dentro de un núcleo familiar que tienen que trabajar para poder cubrir las necesidades básicas. Bueno, nosotros sabemos con estos índices que constantemente publican aquí el SENDAS y otras organizaciones, que un ejemplo, trabajando 4 personas escasamente se alcanza a cubrir la cesta alimentaria, pero es decir, que no hay para el resto de los elementos que conforman la cesta básica. Entonces de ahí, bueno, conclúyese y sáquese, digamos, extrapólese cualquier situación que podamos estar viviendo. Otros de los indicadores, en este caso directamente referido a medir las inequidades en salud, se ha visto y eso se ha demostrado que en la misma medida que aumenta la tasa de desempleo, aumenta la tasa de inflación, esto va a ir relacionado con índices de sufrimiento o miseria, y la consecuencia directa es la criminalidad. También tenemos todos los indicadores, el índice del progreso social. Fíjense que estos son 52 ítems que miden las necesidades sociales, ambientales de las personas, viéndolos desde una manera integral con la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, cómo se percibe el bienestar y oportunidades de desarrollo de cada persona. Aquí, bueno, nuevamente calculemos cómo estamos. Este es un esquema que yo ya les mostré en la materia de salud-enfermedad. Ella se muestra solo. Vean todo lo que se necesita para poder lograr el bienestar. Entonces, bueno, comenzando por un trabajo digno, por niveles de educación elevada en la población. Ya lo hemos ido mencionando, las condiciones de salud, la cobertura, vivienda,
el nivel cultural, las posibilidades de descanso, seguridad, todo esto rodeado de elementos fundamentales que conforman la ciudadanía, como la solidaridad, el respeto, la equidad y la libertad. Claro, cuando se habla de justicia sanitaria, es necesario eliminar las desigualdades o evitarlas al máximo. Y bueno, estas son que nos vemos ahora de que sigue tomando importancia es el número de camas, el número de consultas, el número de intervenciones, pero es poco lo que se está trabajando en la prevención de enfermedades. Y por otro lado, la asistencia sanitaria no es de un alcance universal, sino que antes, al contrario, las posibilidades de disfrutar de una asistencia va a depender fundamentalmente de la capacidad que tengamos de sufragar los gastos que esto derive. Entonces, claro, para poder hablar de salud tenemos que hablar de satisfacción de necesidades, pero ya vimos en la lámina anterior que tienen que lograrse una serie de condiciones. Bueno, ya podremos saber cómo es nuestra condición de justicia. A modo de recordatorio, vemos lo que son los determinantes sociales de la salud, en donde precisamente el abordaje tiene que ser multifactorial, no solamente lo biológico. Fíjense que esto es un tema muy viejo, estamos hablando del año 74 y ya antes se venía mencionando este enfoque, en donde tenían que analizarse los cuatro determinantes generales, que son el ambiente, la biología humana, las formas de vida y la organización del cuidado de salud, que es lo que luego vamos a ver como los elementos y la visión integral que tenemos que considerar para poder aspirar a alcanzar la salud o el bienestar de la población. Se hace un gran énfasis en todo lo que es el ambiente, porque todo lo que nos rodea va a ser un elemento determinante cuando se analicen las condiciones de morbo y mortalidad de las personas. Casualmente en la maestría en bioética vamos a presentar próximamente un tema que habla así, el ambiente y la enfermedad. Eso ya es un estudio, un profesor que viene haciendo un seguimiento de más de 10 años y va demostrando cómo, y lo está haciendo aquí en Venezuela, cómo según las características de los entornos a lo largo, él tomó como referencia toda la costa venezolana, van a estar caracterizados por cierto tipo de patología. Pero también cuando uno revisa cuál es el estado de salud, por lo menos del sur de Venezuela, en el estado Bolívar, va a encontrarse una relación directa con la práctica, digamos, asesina, me atrevo a denominarla, del arco minero y esas prácticas de una minería artesanal que tan deteriorante para nuestro entorno. De ahí entonces que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2004 institucionaliza la Comisión sobre los determinantes sociales de salud, que eso ya comenzó a actuar específicamente hacia el 2008, en donde precisamente cuando se hacen las evaluaciones de las condiciones de salud de un país, tiene que verse con ese enfoque integral, holístico, como un elemento fundamental para disminuir las inequidades sanitarias. Este es el cuadro que ya ustedes conocen de lo que son los factores determinantes para poder hablar de la salud. No voy a hacer mucho énfasis en ellos porque ya lo vimos en la otra asignatura. Pero hoy en día pensar en una planificación en salud sin considerar todos estos elementos, simple y llanamente lo que van es a derivar, a llevarnos al fracaso. Entonces es necesario, y mucho más nosotros profesionales de enfermería, que hagamos hincapié en la necesidad de evaluar al ser humano y todo lo que lo rodea y las condiciones en que se desenvuelve, para poder entonces tener realmente una
imagen objetiva de lo que está sucediendo. Pero como ya hemos dicho, repetimos, seguimos dentro de un modelo biomédico en donde el mayor énfasis se hace en lo curativo, en lo que se puede contar, pero se deja constantemente de lado estos factores determinantes. Interesa en muchas ocasiones más lo tecnológico que lo propiamente humano. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que luchar para superar. Y este que sería, digamos, la lámina en donde se agrupan las diferentes condiciones que tienen que ser consideradas, lo social, lo político, lo económico, lo ambiental y lo cultural, como, digamos, elementos que van a, digamos, hacer, a incidir en las condiciones de salud de una población. Entonces, claro, todos estos elementos vistos de una manera global, estructural, y las condiciones de vida van a ser el mecanismo para poder vencer las inequidades sanitarias dentro de cada país. Dentro de este modelo de las factores determinantes, entonces el poder como las mismas políticas del Estado, la vivienda, las características de la atención de salud, las posibilidades de descanso, los bienes y servicios, ingresos, escolaridad y condiciones de trabajo van a ser los factores determinantes integrales que van a permitir lograr realmente condiciones de salud en una población. Uno solo de estos elementos que no sea considerado va a tener una repercusión que va a ser muy difícil lograr entonces este estado de salud que, insisto, hoy en día se considera más realista hablar del bienestar. Entonces, para poder lograr de una justicia sanitaria, si ya nosotros vamos al campo de la asistencia, tenemos que cuidarnos y preguntarnos qué se está haciendo cuando la persona está sana y qué se está haciendo cuando la persona acude a un centro de salud. Entonces, en condiciones todavía de que no haya enfermedad, entonces las acciones tendrían que ir a promover esta salud. Entonces, ¿cómo? Bueno, lo que ya hemos señalado, cómo es el suministro de agua, cómo es la recolección de desechos, cómo son las condiciones del ambiente, características del trabajo, niveles educativos. Y en lo que corresponde a servicios de salud, se podrá hablar de equidad cuando se recibe la atención en función de las necesidades de una persona, de las necesidades insatisfechas, es decir, cuáles son las características de acceso y uso de toda persona que acuda a un centro, y que la contribución sea en función de lo que él pueda cancelar, pero que tenga garantías de la atención, porque si el Estado no lo garantiza, entonces la salud, el servicio de salud solo va a estar disponible para aquellos que lo puedan comprar. Entonces, claro, la figura que aquí yo les presento trata de, digamos, de representar lo que debe de hacer el Estado. Fíjense, en este caso son 3 personas que necesitan llegar a un medicamento, pero ¿quién logró llegar al medicamento? Aquel que tuvo un soporte económico, que son todas esas monedas que le están sirviendo de soporte para poder accesar a él. El resto, bueno, queda a la buena de Dios o acudiendo a prácticas no necesariamente seguras. De ahí que Callahan, en el año 2000, Callahan fue un personaje muy importante porque él fue el que solicitó que se revisaran cuáles eran las metas, cuáles eran los objetivos de la atención de salud de una población. Cuando ya él comenzó a señalarlo junto con un grupo de expertos que no era alcanzable la meta de salud para todos en el año 2000. Y es en este año cuando ellos presentan una serie de lineamientos, de pautas, para que sirvieran de guía para alcanzar esos niveles de salud.
Entonces, ahí definía que había que cuidar la igualdad, la calidad y los derechos de la persona. Entonces, la igualdad con buena educación, con programas de salud pública, condiciones económicas y no solo el acceso universal a los servicios de atención, que es lo que nosotros vemos ahorita. Sí, usted puede ir a un hospital, pero ¿qué va a recibir? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Entonces, claro, cuando usted está ingresando y le dan una lista de todo lo que tiene que buscar, pues ya las condiciones van dependiendo casi que de la buena de Dios. La calidad en el aspecto de que tanto el talento humano, la infraestructura, la organización, los niveles de prestación de salud sean tales de tales características que realmente la persona eh, no, no, no dependa de su capacidad de pago. Y aquí señalaba él la necesidad de cuidarnos de beneficios marginales, que son, digamos, quienes hay algunas asociaciones, un ejemplo, pasa con los militares, antes inclusive con los profesores se lograba, nosotros teníamos inclusive atención psiquiátrica. Hoy en día ya nuestras partidas, nuestras primas para atención de salud son tan bajas que solamente prácticamente haciéndose chequeos y más cuando es una población mayoritariamente anciana, se la consume. Entonces, si llega a darse alguna situación en particular, no tienen acceso. En cambio, uno ve que hay algunas empresas, más que todas las más sólidas, que ellos incluyen sin límite lo que la persona necesita. Entonces, esos son los beneficios marginales que no deberían ser solo para los que estén específicamente amparados, porque cuántas personas pueden estar vinculados con determinada empresa. Y lo otro es que los derechos del paciente, que hay que trabajar dentro de una relación muy armónica entre lo que es la autonomía profesional, la autonomía del paciente y la tendencia clásica de un paternalismo de parte de los trabajadores de la salud. Es a partir de todo esto que entonces se redefinen las metas de una atención sanitaria sostenible. Entonces, claro, ¿cuál es la relación entre lo financiero, el que llegue realmente a toda la población y que incluya todas las formas del progreso biomédico, pero de una manera equitativa y de que sea viable para garantizar que el sistema de salud permanezca? Porque digamos que ¿qué ha pasado con nuestro país? Fíjese, el seguro social era para todos aquellos trabajadores que hubiesen aportado para este servicio. Eso por una decisión se elimina y se incluye ahora a toda la población, pero es que ahora ni los que aportan ni los que no aportan tienen posibilidades de una atención de calidad. Antes los que aportaban iban a los hospitales del Seguro Social y los que no tenían ningún vínculo con una empresa que estuviera sufragando la seguridad social, iban al Estado y el Estado les garantizaba niveles de atención bastante respetables, bastante. Entonces, bueno, eso hay que alcanzarlo con una distribución adecuada del presupuesto, porque eso también implica reconocer los límites, pero que siempre llegue a todos. Así tenemos que hoy en día se habla de una medicina sostenible, tal como la definió Callahan. A mí me gustaría más una atención de salud sostenible, que es la que dice que estará disponible equitativamente para todos y que sea financiable económicamente con una visión de un futuro sostenible. ¿A qué se refiere eso? De que hay que saber reconocer a dónde se van a orientar los mayores esfuerzos, que serían precisamente los de promover la salud. Y otro concepto, pero que en este caso lo da Lola, pero también con la misma orientación, que dice que la medicina sostenible es la consciente de sus límites
que garantiza la equidad en el acceso y que pone metas realistas a los esfuerzos. Entonces, esto es algo que se viene planteando con mucho énfasis. ¿Por qué? Porque sería prioritario avanzar desde muy jóvenes con los programas de inmunización y de esta manera evitar, a manera de ejemplo, si la persona, la población está protegida contra la hepatitis, esto determinará que habrá menos fallas hepáticas, que en un momento dado podrían requerir hasta de un trasplante. O igual pasa con lo del virus del VPH. Si se inmuniza oportunamente a todas las niñas, eso estaría representándose a largo plazo en las cifras de cáncer de cuello uterino, que indudablemente deberían ser menores, además de todo lo que implica el alivio para una persona de no sufrir todo esto. Entonces, fíjense, eso es realmente implica, claro, hacia donde nos deberíamos dirigir, pero que implica un cambio de forma de ver, de actuar dentro de la planificación, la organización en salud. Aquí es en donde cobra importancia el término esfuerzo terapéutico. Todo proceso asistencial, bien sea en lo preventivo o en lo curativo, implica un esfuerzo que se va a traducir, se va a medir en un costo, que este costo va a estar dependiendo de cuáles son los materiales, el equipo, el talento humano, los procedimientos que se van a realizar. Lo que sí se sabe es que a más compleja la intervención asistencial, mayor va a ser el costo que éste implica. De ahí la importancia que la inversión debería ser mayoritariamente hacia la prevención. Y eso lo haría más viable. Y que cuando se habla de esfuerzo terapéutico, tiene que haber una adecuación entre el nivel de cuidado y las necesidades, evitar que se dé un nivel inferior al que la persona necesita y más bien cuidarnos de no dar, digamos, atención terapéutica por encima. Eso tiene mucho que ver con la no inducción al daño y también tiene que ver con la justicia, porque si yo invierto por encima de lo que se considera sostenible en un determinado caso, yo le estoy quitando oportunidades al que venga más atrás. Entonces, en esto hay que trabajarse con, digamos, unas reglas muy claras y por eso es que existen índices terapéuticos que nos van dando pauta, que eso fue lo que ustedes deben, los que cursaron con la Escuela de Enfermería de la UCB, lo que se ve cuando la asignatura de cuidados intensivos, en donde existen parámetros para poder determinar si se justifica o no determinadas acciones. Entonces, y solamente con esta relación armoniosa es que vamos a poder una distribución equitativa del talento humano y de los materiales. Es por eso, ustedes lo tienen que haber visto cuando vieron la administración de los servicios, que la organización de la atención sanitaria tendría que hacerse por niveles, en donde el primer nivel, que debe representar el 85%, sea el nivel de la prevención. Claro, aquí tiene que estar la gente mejor formada, con mayor experiencia, para precisamente lograr programas realmente efectivos, de impacto, pero además para poder identificar cualquier alteración que haya y evitar que progrese hacia un segundo o un tercer nivel. Fíjense que el tercer nivel, que es el que corresponde hacia lo que son hospitales de alta complejidad, en donde están las unidades de cuidados intensivos, solo debería representar el 3% de toda la organización sanitaria. Y ya dentro de un hospital, cuando ya hemos llegado a este tercer nivel, a su vez a haber una clasificación, 3 niveles de cuidado. El de los cuidados mínimos, que es el paciente
que es autosuficiente, los cuidados intermedios, que es aquellos que requieren básicamente vigilancia de enfermería, y los cuidados intensivos, que ameritan de cuidados continuos y cambios de la terapéutica de parte de profesionales de enfermería, médicos, psicólogos, nutricionistas, pues la mayor variedad de profesionales. Pero fíjense que los cuidados intensivos nuevamente representa el menor porcentaje, mientras que los cuidados mínimos es el mayor porcentaje. Si de verdad revisamos, modificamos nuestra visión, nuestros estilos de organización de la atención en salud, será la posibilidad y sería en correspondencia con este pensamiento de que la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Fíjense que eso lo dice Lao Tzu. Pero para lograrlo también necesitamos revisar, modificar las maneras tradicionales como se vienen organizando nuestros sistemas de salud. Ok, de esta manera hemos terminado este tema. Estoy totalmente a la orden si hay alguna inquietud, algún comentario. Si es un comentario o un aporte, pueden hacerlo en el chat del grupo de la asignatura para que todos, digamos, la compartan. O si quieren alguna, digamos, observación o algo que quieran hacer al privado, igualmente. Bueno, chicos, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.